Hare Krishna, voy a hablar acerca del Sandhi. Este término o concepto se aplica y se usa no solamente en astrología védica como el Rashi Sandhi, etc. También se aplica en Ayurveda, se aplica en yoga e incluso en Vastu. ¿En qué consiste? Bueno, Rashi Sandhi quiere decir que el ascendente o el planeta está en transición de un signo a otro, justo en la línea. Por ejemplo, puede estar saliendo de un signo 29 grados y algunos minutos o recién ingresando a un signo, ¿no? 0 grados, 10 minutos, etc. Por lo tanto, ese planeta o el ascendente está en Sandhi, en transición. Está cruzando, ¿no? Sandhi quiere decir también puente, está cruzando de un lugar a otro. Es un momento delicado, crucial. Lo mismo en el caso del atardecer. Cuando vivía en el templo recuerdo el Sandhi Arti o el Gaura Arti. Iba corriendo al templo, porque yo salía del colegio, iba corriendo al templo a cantar, ¿no? A glorificar al señor Gauranga. Por eso al Sandhi Arti también se le llama el Gaura Arti. Luego, los que llevamos el curso de Swara Yoga aprendimos que la respiración tiene una transición. Esa transición se llama Sushumna. ¿Qué quiere decir? No estás respirando por la izquierda ni por la derecha, sino está transitando. La derecha se está cerrando, ¿ok? Y se va a abrir la fosa nasal izquierda. Luego que respiras por la izquierda, digamos una hora un poco más, hay un momento de tránsito entre la izquierda y la derecha. Es como la transición entre el día y la noche. Esa transición, por ejemplo, si ustedes contemplan el atardecer, toma entre 5 a 6 minutos en que el disco solar se oculta por el horizonte oeste. Ese mismo tiempo toma la transición de la respiración solar a la lunar, o a la respiración ida a la respiración píngala, por ejemplo. Todo eso se considera muy especial. El momento es muy especial y las escrituras aconsejan que en ese instante, cuando hay esa transición, o Sushumna se llama en Swara Yoga, cuando se respira por ambas fosas, ese punto, ese momento, se debe dedicar para adorar al Señor Supremo. Se debe realizar algún tipo de adoración, meditación. O en pocas palabras, como se hacía en el templo, la adoración, ¿no? Un ritual de adoración. Okay. La parte ritualística de la vida, de la religión, tiene su aspecto positivo, ¿no? Sin rituales, simplemente vivimos sin regulación. Es importante seguir este concepto del ritual, pero con plena conciencia de lo que se está haciendo. Y tiene un porqué, una razón de ser. Ahora, también existe el Dasa Sandhi. Quiere decir, por ejemplo, acá tienes una lista del Vinshotari Dasha. Después de Venus viene el periodo del Sol, ¿no? Por ejemplo, este periodo de Venus se acaba el 2024 y comienza el del Sol. Pero entre un periodo y otro hay un Sandhi, ¿no? Una transición de un periodo a otro. Usualmente, hay veces, puede pasar que ese tránsito entre un periodo y otro sea muy complicado o se manifiesten los aspectos más difíciles de esos periodos. Se llama Dasha Sandhi. No solamente existe en el Vinshotari, también existe entre un yuga y otro, ¿no? Cuando hay un cambio de eras, de la era de oro a la era de plata, ¿no? Digamos de Satya Yuga a Treta Yuga, ese cambio de yugas, de periodos, también suelen ser difíciles. Al respecto hay varias historias. Ok, esto del atardecer y del Sandhi, se los muestro acá, por ejemplo. Fíjense acá, Sandhi Arti, está en el buscador Sandhi Arti, hay muchos videos. Y, por ejemplo, yo le puedo hacer play, presten atención, ahí está, Sandhi Arti, o el llamado Gaura Arti. En ese momento se abre el templo, los brahmanas tocan las caracolas, anunciando la adoración que se va a hacer en el altar a las deidades regentes de ese templo. En este caso, en el atardecer, los devotos Vaishnavas hacen el Gaurarti o la adoración al señor Gauranga. Ok, ¿qué dice la Ayurveda? Dice Sandhi Prakash, entre la luz y la oscuridad. Dice acá, de acuerdo a la Ayurveda, el Sandhi es un periodo de transición entre dos ciclos circadianos, ¿no?
Prakash significa luz y Sandhi significa el periodo entre la luz y la oscuridad, que ocurre en el amanecer y el atardecer. Es un momento sagrado, ¿no? Para muchas culturas que practican la salud, el bienestar, la prosperidad y los rituales espirituales. Ok, muy interesante el artículo y por eso yo les recomiendo seguir. Aquí en el Veda base ustedes van a encontrar el significado de esta canción que se canta en los templos del Gaurarti. Esto es algo que Srila Prabhupada introdujo porque es parte importante de la formación o de la vida espiritual. ¿Y por qué no? No es necesario que vivas en un templo para hacer esta ceremonia o para que apliques este concepto, ¿no? Si tú haces astrología, haces yoga y haces ayurveda, sabes que en el atardecer se canta, ¿no? Por ejemplo, se canta el Gayatri Mantra, se hace Agnihotra al amanecer y al atardecer, o uno debe dedicar ese momento muy especial. Es por eso también que se prohíbe dormir justo cuando está amaneciendo. Uno no debe recibir el amanecer durmiendo, ni debe estar durmiendo cuando es el atardecer, un momento muy importante. Hace poco recordamos la aparición del señor Nrsimha, que justamente ese demonio Hiranyakashipu fue muerto en el momento Sandhi. ¿Por qué? Porque ese momento es del Señor Supremo, ese momento es sagrado, es espiritual. Y ese es el significado también que podemos ir descubriendo gracias a estos conceptos astrológicos de los pasatiempos del Señor Supremo. Bueno, entonces lo dejo aquí, una nueva área que investigar, un nuevo tema para meditar, el Sandhi, el punto de transición. Hare Krishna.